¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en una nueva oportunidad a través de la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro. También estamos en el Real Audio en www.rtp.es en todas nuestras plataformas para compartir con ustedes. Vayan a nuestras redes que hemos planteado una pregunta que viene un poco de la época de la Navidad, de lo que representa, de lo que es la ausencia, el amor, las urgencias que se nos presentan en este mes, las reflexiones, los compromisos a los que llegamos. Bueno, vamos a cerrar noviembre con un mega hipertráfico. Entiendo que sí, Carlos Miguel Férez Cordero, buenos días. Hola, buenos días, Maffer, a Doña Mari, a Gerard en Controles y por supuesto a toda la audiencia de RTP 96.5 Guayas Andrea 98.7 en la provincia del Oro y en todas las redes sociales RTP Ecuador. Sí, arranca, bueno, termina el penúltimo mes del año, arranca el último, con feriado ya anunciado por el ministro de Trabajo. ¿Te agrada la idea? Me parece que está bien, el viernes 1, Viernes 2. Viernes 2, perdón, es un día muerto. Seamos realistas. ¿Por qué lo quieres matar al 2? Y más bien uno comienza con fuerza y ganas. No, pero es día muerto, por ejemplo, en una oficina, administrativamente, a lo mejor las áreas de producción, las áreas de, yo qué sé, mantenimiento de las empresas puede servir, pero... ¿Tendrá un poco el peso de lo que ha venido pasando en este año, con incremento en feriados? ¿Puede ser eso que hay alguna reacción de que dice, no, yo quiero iniciar el mes, el año y el mes trabajando, no en feriado? ¿Sabe qué habría que ver y sería interesante analizar? Las cifras del consumo del ecuatoriano en los distintos feriados y puentes que han habido este año para efectos de tener una balanza positiva en lo económico, porque recordemos que ese día, o los feriados obligatorios, el IVA en los locales turísticos, restaurantes, etcétera, etcétera, baja al 8%, y eso a lo mejor le ha generado a este sector un aumento importante y un dinamismo económico que puede ser positivo. Sí, habrá que analizarlo. En todo caso ya sale de lo que es una ley de feriados que existe en el país, que te permitía básicamente organizarte, y esto consistía en que si el feriado era lo más próximo al viernes, el feriado se declaraba el viernes. Si el feriado era los primeros días, lunes, martes, pues el feriado se lo declaraba, si el feriado era sábado, domingo, lo declarabas lunes o viernes, dependiendo de cómo fuera a conveniencia, y ya lo dejabas marcado para que el mismo sector turístico pudiera organizarse. A ver, ¿viste ayer la entrevista del presidente de la República con el señor Jorge Yunda, exalcalde de la ciudad de Quito? La vi por pedazos, no la vi entera. Los bytes. Correcto, subiendo. Los bytes. Ese es el término, o los shorts. Por favor. Oye, ¿con qué bytes viste para comentarlo? A ver, me llamó la atención lo que él, a lo que él se refería respecto de analizar la consulta popular. Él termina aceptando la derrota, termina diciendo que fue un golpe duro para el gobierno, que hubo un remesón. Esa fue la palabra exacta. Y eso a mí me parece que yo creo que si alguien pensaba que el presidente no pensaba eso, creo que él está subestimando mucho al señor presidente. Ya, pero es que nos dejamos llevar por las declaraciones en primera instancia, tanto del presidente de la Asamblea Nacional como la jefa de la presidente de la Asamblea y la jefa de bancada, en la que dijeron esto no es un revés, nadie lo fue a asumir, nadie dijo que era un remesón. No es que a uno se le ocurrió pensar por el presidente, sino que daban cuenta de que esto no había sido una derrota. Y derrota evidentemente fue. Pero dentro de esas declaraciones, para agarrar ese byte que tú mencionas, Carlos Miguel, el presidente decía, claro que fue un remesón, y más o menos en el orden fue así. Es un remesón para ministros, es un remesón para asambleístas, es un remesón para la organización política que esperaban que al minuto 89 pasarle la bola al presidente y que el presidente hiciera el gol. O sea, la responsabilidad se externaliza a los mencionados en primera instancia. Me parece a mí, yo no sé si esto se hace casa adentro o no, pero creo que los líderes deben caer en un punto de autocrítica. Porque el líder no puede estar solamente cuando recibe los aplausos y las victorias. Creo que el líder es más evidente cuando asumes la derrota, ya sea porque no se exigió lo suficiente a tu organización política o porque no hiciste lo suficiente como para sostener un camino.
que esa era básicamente la consulta popular. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que debe existir una autocrítica, no solamente culpar al resto. Yo no creo que, por lo menos en el contexto de lo que vi, en el tono de voz que utilizó y en la expresión corporal, que es mínima la que él utiliza cuando habla, yo lo vi con una suerte de fastidio, una suerte de que esta pérdida duele. Él se sabe no responsable en principio respecto, me imagino, la actuación en territorio o el puerta a puerta, donde no estuvieron lo suficientemente activos los protagonistas políticos de su movimiento y que fueron los mismos y las mismas estrategias de darle la vuelta a la ciudad con caravanas de, no sé, pues 20, 30 carros, pitando y tirando camisetas. Creo yo que él se refiere a la activación política per se. Ahora, yo insisto que si nosotros queremos creer que él no ha hecho una autocrítica respecto de sus errores, porque parte de sus errores es tener a los ministros, a los voceros, a los activistas, digamos, activos, también es parte del error y responsabilidad de él. Yo creo que es una crítica fuerte que debió haber sido exteriorizada. Todo el mundo esperaba estas palabras del presidente de decir que ha aceptado una derrota. Y también digo otra cosa, Maffer. Políticamente, por lo menos los que hicimos política universitaria, de unos que fui criado en la escuela política de la calle, pero siendo universitaria. Ok, que a veces se puede parecer un pitilín. Que es demasiado parecido. El que dice la escuela, hacer política universidad no sirve, está equivocado en la vida. Porque hay de todo, con todos. Sirve todo. Entonces, es decir, cuando perdíamos una elección, no podemos salir a decir que hemos perdido, porque ese es demostrar debilidad a nuestra gente, y la gente en este momento de moral baja va a agachar la cabeza y siempre quiere uno estar con el ganador y la. Entonces, lo que pudimos haber visto al principio de esto fue un claro pantallazo de lo que querían imponer o querían, no sé, demostrar. Y la gente no se comió esa pantalla y simplemente tocó hacer lo que... Es que, a ver, es que hay formas. Igual puedes decir que estás golpeado pero no derrotado, ¿sí? Sí. Ganaron en las urnas, pero no han vencido al gobierno ni a su objetivo de continuar adelante. Eso sí lo dijeron. No en las primeras palabras, y de esa forma tan clara tampoco. Es que de eso es justamente lo que estamos hablando. Bueno, a lo mejor eso termina siendo solamente semántica, pero para mí es más bien de la capacidad de decir, oye, eso estuvo mal, pues hay que corregirlo y vamos a ver qué rumbo le podemos dar. Ahora, yo pregunto, y ojalá la próxima semana tengamos a un Pedro Donoso, por ejemplo, para hacer un análisis. Si se hubiese hecho campaña, insisto, tomando las declaraciones de ayer del presidente, si se hubiese activado ministros, asambleístas, haciendo cosas diferentes a las que tú mencionabas, Carlos Miguel, ¿el voto hubiera sido diferente? ¿O el voto, independientemente de la campaña y la presencia, se hubiera mantenido, dado que termina siendo una evaluación de la gestión del presidente y que por campaña no necesariamente la gente cambia? Porque en todo ese interín de la campaña, que fue relativamente corta en cuanto al orgánico, lo que no se pudo controlar fue amplia. Entregaste bonos, tuviste presencia en territorio, tuviste la oportunidad de llegar a puntos específicos, como en el caso de Cotopaxi, con ayuda. Habiéndolo hecho, que no hayas ganado, tiene una responsabilidad completa de equipo o evidentemente de gobierno. Y yo creo que él se molesta con los ministros porque él dice, no, pues yo solito no puedo, por eso tengo todo un equipo abajo mío que me tiene que ayudar a que esto salga. Pero ahora, recuerda que el principal vocero fue el presidente. Correcto, y es que por eso te digo, hubo un problema generalizado de gobierno, o de voceros de gobierno. Ok, te la doy. Entre esos, el mismo presidente, que se lo nota fastidiado por haber perdido esta elección, pero que ya cumplió lo que todo el mundo aspiraba, el silencio, rompe el silencio, dice que acepta la derrota, echa responsabilidades a sus ministros, secretarios, movimiento político, lo cual estoy de acuerdo. Mire que no da nombres, no lanza a nadie al abismo. Pero los nombres están implícitos con los cambios, ¿no?
Los nombres están implícitos con los Aunque no cambios. necesariamente, eso puede ser solamente conclusión mía, porque puede ser que Especulación no. nuestra, porque yo también coincido con su punto de vista. Sí, porque a lo mejor, Carlos Miguel, se trataba solamente de refrescar, porque no se cumplieron los objetivos en cuanto al ministerio, porque no, pero no necesariamente porque no sirvieron en la consulta. O puede ser ambas dos, como dice mi amigo. Sí, Ahí va. también, Ok, eso fue uno. Lo otro, el presidente sostiene los logros en materia económica y dice, no solamente es en lo macro que la gente no termina de entender para qué sirve el riesgo país, que es el más bajo desde el año 2019, eso sería gobierno del expresidente Lenín Moreno, pero también dice que esto permea a la economía, vaya pues, a la microeconomía, que está reflejado en el incremento de ventas, por ejemplo, a pesar de haber tenido bajas en la producción petrolera, una disminución en el precio del barril del petróleo y además de haber tenido apagones de por medio. Entonces dice, oye, la gente sí está comprando, se han incrementado las ventas en un 8%. ¿Qué dicen los críticos o sufridores, que es la palabra que utilizó el presidente? Es que no están leyendo este bienestar económico en la microeconomía, en el ciudadano, digamos, no a nivel de exportaciones y de... Claro, a nivel de los números que no entendemos los comunes y que sentimos que no nos llega, pero sí llega. Y que no lo terminamos de entender y entonces nos empiezan a hablar, no, lo que pasa es que esto es positivo porque blinda la dolarización y seguimos sin entender, chévere, blinda la dolarización. Y ahí, ¿cómo con eso? ¿Cómo, no? Ya, esa es la pregunta al final. ¿Cómo con eso? Si quieres ¿Cómo con eso? No, ¿cómo también con ahí eso? vienes y le preguntas. Entonces, ¿qué creo yo que sí sirve mucho? Es el tema de la percepción en la calle. En la calle usted no le dicen, no, es que no solo no tengo plata, o no te dicen, no tengo trabajo, pero no te dicen, no tengo de dónde caerme Es que muerto, la informalidad ¿no? nos lleva. Bueno, ayer tú tienes que haber visto, Carlos Miguel, la cantidad de personas que fueron a los supermercados a comprar. Claro. Y hoy día también. Pégate una madrugada desde las 4 de la mañana. Había gente, y esto lo comento porque lo pasamos por TC, trabajo de periodistas de Cintia Naveda también y de Jeremy Obando. La gente llevaba 5 carros vacíos. Sí, es una locura. Se peleaba Y por los tú carros veías cómo, vacíos. eso no era un carrito, eso era un tren. Claro. Cada uno llevaba un vagón. Iban con los niños a los que los habían hecho faltar a la escuela. Para hacer la fila y entrar más rápido. No, pero que cada uno... El milagro del coral. No. Así se llama, el milagro del coral. No. El niño es una criatura que tendrá 9, 10 años esa persona. Entra en muletas y como ve que su mamá o su papá se ve adelantado, el niño suelta las muletas y se va corriendo. Sabes que a mí también eso no me provoca gracia, me da una histeria. Me provoca rabia y vergüenza ajena por lo que se está criando en nuestro país con el ejemplo de los padres para que abusen de esa forma de algo tan Es el sabido. burdo. Es la viveza criolla, Y el que a mí sabido, el más bacán. Que tú no sabes cómo detesto que la gente se pueda llegar a reír de eso, que lo eleven a un mérito del niño. El mérito no es, no, es vergonzoso. No, es vergonzoso y esa vergonzoso para los papás. Ha quedado expuesto como una ¡Qué vergüenza. pena! Porque no creo que nadie diga, ¡ay, qué bien lo que le hiciste hacer a tu hijo! ¿Ah? Creo que es una vergüenza y creo que da pena. Ahora, pero sin perjuicio de aquello y de toda esta viveza criolla que vimos, hubo una imagen de dos señoras, ya con sus años, en Quito, peleándose por el carrito. Sí. Sí. Y dándose golpes por el carrito, dos señoras. Bueno. Pero eso no pasa solamente en Ecuador, en Estados Unidos, donde es la mamá del día. Black Friday. Sí, entonces, qué peligro. Yo no quisiera estar abriendo las puertas para que esa gente entre, pues parece una manada de cualquier cosa. Ahora ya la gente hace Black Friday por internet nomás, ya se conecta. Sí, pero hay cosas que solamente las venden en locales, justamente para que la gente se entusiasme en la compra. Habían unos iPhone que estaban en 200 y algo de dólares. Entonces, tú también quieres estar ahí. Claro, porque a mí bueno, mide con el teléfono que me dejaron ahí. A mí me robaron mi iPhone. Chinito. Y entonces ya no tengo plata para comprar más iPhone. Oiga, pero sí se siente, en la calle te dicen, a mí me preocupa la inseguridad, que me maten. Ya. Eso me preocupa. Y ahí cómo evaluamos al gobierno, dando todas las limitaciones, insistiendo que es una guerra... Estamos en contra, es una guerra transnacional, es una guerra de recursos, una guerra de mientras inteligencia. se incrementa el consumo, hay una contaminación de 30 años, como la superas. Tomando esas realidades. La pública también contaminada. Tengo una que es de sentarse a llorar. Lo leí hoy de la mañana. No, sea lo es que una hagamos. cosa terrible. Pero bueno, sigue, mientras yo la busco. Se siente de alguna u otra forma, y ahí es donde tú dices, bueno, pues en algo está bien el gobierno, y yo creo que los números lo avalan al señor presidente, y lo ha dicho el día de hoy. Creo yo que los números no son solo números y hay que analizarlos fríamente y nada más. No, hay que analizarlos y ver eso en qué ha repercutido en la economía del país. Sin embargo,
Sí considero que en materia de seguridad este año nos han quedado debiendo el gobierno nacional. Va a ser el año más violento del Ecuador. Y el año pasado fue el más violento, Sí, y este año seguimos. lo superó. Entonces, la gran misión y el gran reto que tiene el presidente de la República y todo su equipo de gobierno es contrarrestar la inseguridad. Por eso a mí me parece, yo sé que no es lo único que va a hacer el gobierno nacional, y ojalá la oposición, que se pasó diciendo que todo se podía hacer desde la Asamblea, bueno, que mucho se podía hacer desde la Asamblea y que no se requería ir a una constituyente, sean serios y digan, ok, eso es lo que nosotros vamos a apoyar, pero y eso hay que exigirle a esta oposición. Pero por otra parte, ¿sabes? Yo digo, si el problema es tan grave en seguridad, creo que no podemos seguir insistiendo en que la primera reforma deba ser quitarles a las personas privadas de libertad un estatus que en papel está. Que no nos sirve, no les sirve para nada. O sea, en no, realidad, es que ya o no sea, son prioritarios. O sea, realmente creo que el problema... ese no es un problema de fondo. No. El problema de fondo va un poquito Además más que es allá. irreal, porque no es que yo creo que los señores tengan que estar en un hotel de cinco estrellas, no. pero, o sea, hagan la idea que ni siquiera tienen lo básico. Yo sé que muchas personas dirán, sí, que se mueran, ya, ok, pero tengan claro que lo que se gasta en el mantenimiento de estas personas realmente no les llega. Paréntesis. Entonces tú no puede ser que la primera motivación sea esa, o la segunda, mejor dicho, y que la primera sea, y ahí apelo al conocimiento de un abogado experto en lo legal, aunque yo creo que todos los abogados conocen de eso. Dime una cosa, el juez puede, aunque el fiscal no haya pedido, ordenar prisión preventiva. Entiendo que en la actualidad no se puede, el fiscal tiene que solicitar, y si no solicita el juez básicamente se puede cruzar de O brazos. sea, yo digo, si no me lo has pedido, no. Pero el juez sí puede, si el fiscal lo ha pedido, hacer una valoración y desde su saber y entender, decir, pues, esto sí amerita o no amerita una prisión preventiva. Claro, él tiene que hacer un análisis y de hecho la Constitución lo que sí se discute Ajá. es que le dice que la última de las opciones es la prisión es de último preventiva, ratio. es la de la última ratio. Sí, pero la cuestión es que yo, y ahí entiendo al gobierno nacional, y ahí entiendo muchos sectores cuando dice qué podemos transformar para que no sea discrecional en determinado tipo de delitos o por reincidencia que un juez pidiendo o no, o sea, si el fiscal lo pide, no se abstenga y no le dé medidas. Pero eso es reformando el Código Orgánico O Integral sea, no Penal y el necesito ir a la procedimiento. constituyente. Yo a la sí creo que Constitución. necesitas ir a la Constitución a reformar el 77.1 para por lo menos dejar la salvedad de, salvo, bueno, ya existe una salvedad, pero es una salvedad muy... El juez, el juez podrá, utilizará la prisión preventiva de última ratio. Ok, Esa es la generalidad. salvo... No te dice nada. No, te digo, yo le pongo ¿no? punto suspensivo, Salvo en delitos que estén tipificados con penas privativas de libertad de entre 10 y 25 años de reclusión, para no poner violadores, asesinos, ¿Qué delitos contra la vida pueden ser la seguridad y la vida? Pudiera ser, pero hay que tipificarlos, porque yo le puedo pegar un puñete y puedo estar, si le genera una lesión, no me acuerdo si es más de 30 días. Entiendo tu punto, ¿Ya? Ah, ok. Correcto, es por el tipo, por Entiendo. cómo estás, el delito se está tipificando por su gravedad. Ya, ok. Y ya existen estos delitos tipificados. Entonces, ok, ¿cuáles de estos el juez no tiene la obligación de utilizar la prisión preventiva como última ratio? Ok. Yo pusiera una salvedad en ese artículo. Pero sí se puede hacer sin violentar la Constitución, porque el principio por mayor... supuesto. No, yo te lo ¿Por estoy qué le preguntando digo que desde la sí? ignorancia. Porque ¿cuál es el tema de la constituyente? Que hay muchas cosas que no se pueden hacer por reforma de asamblea, Ya. porque modifica la estructura del Estado. Por ejemplo, desaparecer el CPCC. Le puedes retirar las competencias. Le puedes retirar ciertas funciones, Sí. pero de ahí dejarlo sin competencia. No lo puedes vulneraría. eliminar porque afecta la estructura del Estado. Exacto. Oye, a ver, les leo la nota, esto es de primicia, no es nuevo, quizás muchos no se sorprendan. No de primicia novedad, sino primicia De primicias a la fuente. Periodística. Gracias. La estructura delictiva que se infiltró en la Policía Nacional se empezó a desmoronar. Esto fue en El Oro. El 20 de noviembre de 2025 a las 10:45, agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos con Coordinación Europea irrumpieron en la habitación 201 del Hotel Monet en Huaquillas.
Allí encontraron a Fernando Raúl FR, un cabo segundo de policía en servicio activo, conocido como Peluche. En su poder los uniformados hallaron $6,000, el último rastro de una operación financiera que presuntamente llevaba meses operando de manera clandestina dentro de la institución. ¿Pero quién es Peluche? Peluche era el jefe de una estructura delictiva que la policía venía rastreando por varias semanas y que logró infiltrar a varios uniformados que trabajaban para el crimen organizado. La captura no fue publicitada por el gobierno o la propia policía, como en otras ocasiones, pero los archivos públicos de la función judicial revelaron detalles. Los protagonistas eran agentes experimentados, por ejemplo, Wilson Alfredo S.N. alias Sonwill, un ex sargento que sirvió en unidades críticas como el control canino de puertos y aeropuertos del Oro, que es un punto evidentemente estratégico en las operaciones del narcotráfico. Pero también estaba su hermano José Alexander, alias Troxo, que también siguió sus pasos, ingresó a la policía y fue asignado a la unidad de investigaciones antidrogas de puertos y aeropuertos en Guayaquil. Esto ocurre no hace 10 años, entre el año 2020 y 2021, y junto a ellos operaban Juan David, alias René, que trabajaban en la jefatura antinarcóticos de Cañare. No era el policía de la esquina, no era el policía de la UPC, no era el policía no que trabaja con AE, no era. Era gente que tenía autoridad, que tenía poder, control e información. Eso eran ellos. Y estaban infiltrados nada más y nada menos que en una de las provincias frontera. Entonces, la pregunta cabe, aunque el ministro Reinberg ha dicho que varias veces la Policía Nacional se ha hecho una autodepuración, ¿con quién estamos combatiendo el crimen? Es complejo. La delincuencia organizada está estructuralmente diseñada y se preparó durante tantos años para meterse en lo más neurálgico de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Públicas. Adicional a eso, que a veces es complejo creer la veracidad de determinada información porque no vemos a veces resultados, si están presos, si se mantienen presos o cuál resultado fue su sentencia. Uh-huh. Hay espíritu de cuerpo también, de compañeros que por ingenuidad o por complicidad evitan denunciarlos o tratan de cubrirlos, e inclusive los mandos más altos no lo hacen porque saben que bajo su mando está ocurriendo eso. Sí, pero y pueden también, ser sancionados pero también pasa algo, Carlos Miguel, que luego ocurre que yo denuncio, pero no sé a quién, pues. ¿Quién puede ser parte? Y lo peor es que, claro, luego van a juicio, compran jueces, compran procesos, hay toda una compra en el sistema de justicia y luego estoy trabajando literalmente con el enemigo. Sí, señor. Y con el que tengo yo una espada ahí encima de mi cabeza que en cualquier momento me cae. Porque hacer el bien también, por hacer el bien pueden terminar mal. Y esa es la realidad que tienen algunos policías. Yo ahí se me va el extremo de ser humano. Para quien se ha comprometido a servir y proteger, si eres parte de una banda delictiva, tú no puedes salir nuevamente. Que debe ser un agravante, por eso sí hay que reformar. Tiene que ser un agravante y tiene que ser una obligación constitucional para los miembros de la fuerza pública. Así como dicen que son obedientes y no deliberantes, debería haber una prohibición o una prohibición total para que no pueda ejercer un cargo público al menos en el resto de su vida si un servidor policial o de la fuerza pública o del Ministerio de Gobierno uh-huh. o del Ministerio del Interior o del SNAI o del Ministerio de Defensa está involucrado en casos que tengan que ver al respecto. Y si estás investigado con el dolor del alma, respetando el derecho de presunción, tienes que separarte. Tú no puedes defenderte dentro de la institución, olvídate. Eso no puedes hacer eso. Oye, nos vamos a la pausa, pero antes te quiero contar algo importante. Vamos. Banco Guayaquil, el banco que siempre está pensando en ti, que con su app súper amigable te alivia la vida para que hagas todo desde la comodidad de donde estés. Y si quieres presencial, pues también puedes acercarte. Tienen el mejor equipo humano. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber.
y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, ya estamos de regreso, niño, 11:36. Usted está escuchando Cuarto Piso en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro y en el Real Audio también en www.rtp.es. Continuamos revisando las declaraciones del presidente de la República, su entrevista que diera el día de ayer, aprox 24 minutos, fue en Carondelet, fue grabada, la transmisión fue a las 8 de la noche, pero pues, evidentemente era de día cuando se grabó. Lo otro, el presidente se refería a que hay caminos, cuando le preguntan sobre el resultado de las elecciones, él dice hay caminos, y el camino se puede hacer vía reforma, vía la Asamblea, y que la Corte Constitucional no sea el enemigo del ciudadano. Pero hubo ya una respuesta en la Asamblea Nacional de intento de diálogo y no pasó. Sí, pero lo que dice la bancada de ADN es que lo primero que fue a exigir la bancada de RC fue un puesto en el CAL. O sea, así arranca la negociación. Entonces, ¿cómo arrancarías tú? Yo arrancaría a decir, a ver señores, todos coinciden, ustedes no coincidan con nosotros en una cosa, que esto no se podía hacer, que no se debía hacer una constituyente para hacer las reformas que planteábamos. Ok, estas son las reformas que planteamos. Con estas reformas que planteamos, ¿en cuál tenemos un factor común y en cuál no? En la de la delincuencia tenemos un factor común. Ok, vámonos entonces por esta. En esta no, porque me parece, invento, no, que se trabajo por horas. No, en esta no, porque esto es precarizar, esto es regresión y todo el romanticismo del romanticismo de la izquierda de la década de los 70. Esto no, ok, en esto no vamos a entrar a discutir ahorita. Ok, entonces estamos de acuerdo todos sobre este proyecto de norma de reforma del Código Orgánico Integral Penal. Sí, todos estamos de acuerdo. En el texto ya lo vamos trabajando, los equipos técnicos se encargan. Tienen como 5 asesores cada asambleísta. Pónganse a trabajar en estas reformas en las cuales todos tenemos un factor común de entendimiento y propónganla, que la proponga la una, que la proponga alguien de Pachacutic, la otra que la proponga alguien de la RC, la otra que la proponga alguien de ADN y la otra de los socialcristianos. Todos están contentos, todos pueden decir que ellos fueron los promotores de la ley y la Asamblea debería votar por la misma y se acaba el problema. Se debería acabar el problema. Y respecto de los temas en discusión, ok, discutámoslo, matémonos, que la tesis que tenga mayoría vaya al pleno y que se vote. Y si se aprueba bien y si no, pues bueno, la gente sabrá a quién culpar. Esta es la parte de la política que a mí no me parece, pero es parte de la política. Has tenido mayo, déjame contar que soy mala, mayo, 6 meses puede ser. ¿De ¿sí? mayo a la fecha, 5? Sí, noviembre, estamos terminando, ok. Entonces, has tenido 6 meses en los que a duras penas te dan el micrófono, que te pusieron a todos juntos en una misma comisión para que no tengas representación en ninguna de las otras, y el gobierno nacional con sus aliados, expulsados, salientes, independientes, tenga control en las comisiones. Insisto, es una estrategia política de distribución para que no afecten los objetivos que tiene el gobierno nacional. De acuerdo. Validísimo. Yo me imaginaba esa noche, Carlos Miguel, haciendo como la lista de invitados, cuando distribuyes, quién se sienta con quién. Como cuando ya cuando te dicen que puede ser que seas ministro y ya estás armando el equipo y te das cuenta que no tienes gente. Porque hay no, pero en este caso era, no puede ir con este, claro. Ponme acá, se me imaginaba eso. Okay. En el matrimonio para no sentar a los enemigos. No, claro, a la ex suegra, a la ex, ni a nadie, ¿no? Claro, o sea, había una vaina así. Y yo digo, para mí fue, guau, qué idea la del gobierno nacional, qué bien que lo hicieron porque los dejaron limitados a una comisión, a 2 comisiones de hecho, que luego se convirtieron en un problema, ¿no? Tenías el de la niñez y tenías el de garantías constitucionales. Claro. Pero la de garantías constitucionales no se los hubiera dado nunca. Nunca, claro, nunca. No sé quién le dijo, dale esa que no importa. No, sí importa mucho. Bueno, eso fue un error. Dale, qué bien que lo recuerdas. Entonces yo decía, ok, es una estrategia, pero en este momento yo voy al contrapeso que quiero hacer. Por una parte, si tú realmente eres un ecuatoriano y estás viendo la dureza con la que estamos viviendo, no es el momento para muñequear ni para ver cómo tengo algo de espacio político. Pero por otra parte, tú dices, es ahora el momento que debo tener algo de espacio político para asegurarme de mañana tener algún espacio de discusión y de presión, no con un beneficio particular a la organización política, sino de ir incluyendo
incluyendo en la agenda lo que nosotros consideramos. No sé si me estoy explicando. Sí, a ver. Si amerita hacerlo ahora o no. Yo creo que no. Yo creo que no es el momento porque la Asamblea se sigue manteniendo como está. La mayoría puede ser un poco volátil por el tema de los Pachacuti. Que Pachacuti puede ser un poquito. De los 5, de los 6. De los 5, los disidentes, los no disidentes. No sé qué. El gobierno va a seguir teniendo mayoría, pero es el momento oportuno para poder abrir por lo menos un espacio de diálogo donde yo sí pueda exigirle, hey, tú me estás pidiendo que yo te apoye con este fin común. Nosotros representamos al 40, 30, 35% de los votantes. Ajá. No me humilles o no me ningunes de tal forma en la que no me das los micrófonos, permites que el uno le replica al otro, el otro no replica. Ok, vamos en un orden de respeto de ideas y de conceptos a elevar el nivel de la Asamblea. Pero hay que elevarlo de lado y lado. Entonces, si tú vienes y te me sientes y me dices, no, mira, ya está bien, queremos negociar, no pasa nada, pero ¿sabes qué? Dame un espacio en el CAL. ¿Sabes qué, pana? Se acabó la conversación. ¿Tú crees? ¿Para qué? O sea, yo en principio, o sea, yo sí creo... a todo lo que criticas. ¿Te acuerdas cuando decían, es que repartieron los hospitales, los grandes repartidores y hablaban de repartición? Pero darte un puesto... Darte un puesto en el CAL no es tomarse el CAL. Pero estoy viendo las dos jugadas. Lo que pasa es que ahora ocurre algo particular. Que pero quizás hace... Sí, pero lo que pasa es que hace 3 meses esta discusión no cabía, no importaba, no era necesaria. Y no solamente porque tenían una mayoría, sino que tenían un respaldo popular. Hoy, frente a una negativa, no importa lo que haga la oposición, los ojos están puestos en el oficialismo. Y al oficialismo, es a quien le van a reclamar el por qué no se dé paso. Así lo van a entender. O sea, realmente quien tiene la carga ahora es directamente el oficialismo. No creo que siga sirviendo la oposición no nos deja, la oposición no quiere, la oposición tiene agenda particular. Han empezado con el pie derecho, en el buen sentido de la palabra. Han iniciado que es lo que todo el mundo pedía. Ok, ahora que no hay constituyente, ahora sí, pues vamos a ver a los de oposición, y lo decíamos en esta radio, ándale, a ver cómo van. Y lo primero que hacen en la primera reunión que tienen, con las 2 bancadas más grandes al menos, no sé si estuvieron... Las 2 únicas bancadas. Las 2 únicas bancadas, sí, claro, son bancadas. Son 2 bancadas, las otras no. Claro, Reto no puede ser bancada porque entró en alianza. Es que esa discusión jurídica también la tuvimos. Oye, ¿te pongo pausa? ¿Sabes que cuando nosotros jugábamos Nintendo, que hasta ahí me quedé, Nintendo... Super Nintendo haber jugado. No, ok. El Super Nintendo era donde aparecía Yoshi, los 2 eran plomo. Yoshi aparecía en el mundo de Mario, ¿no? No, entonces tenía 2 botones o 4 botones, a ver. Nos distancian 10 años. ¿Cómo? Yo tengo 40, usted tiene 45. Entonces, bueno, no importa, cuando íbamos a pausa decíamos, ponle tiqui-tiqui. Tiqui-tiqui. Entonces, tiqui-tiqui. Debe decir que pongamos tiqui-tiqui porque está Roxana Vascones ya con nosotros conectada. Es jefa de eventos institucionales de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Qué pena que no nos pudo acompañar acá, pero la conversación igual la vamos a tener y espero que sea igual de fluida. Bienvenida, ¿cómo está? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de dirigirnos a todos los radioescuchas para poder comentarles un poco de lo que tenemos para ustedes como Cámara de Comercio. Es un poco un giro en la Cámara de Comercio tomar a personajes que han tenido bajones en su situación médica, que han tenido enfermedades graves y utilizarlas como una demostración de capacidad de superación. Sí, bueno, la Cámara de Comercio de Guayaquil este año sabemos que ha sido un año muy difícil para todas las empresas, para los trabajadores, y estas incertidumbres y decisiones difíciles con presión tanto emocional y de salud, queremos ayudar pues con un evento que vamos a traer para todos ustedes a recuperar esta energía para ayudarnos a ver con claridad y esperanza este 2026. Por tal motivo, nosotros como Cámara de Comercio de Guayaquil traemos un evento que lo hemos denominado Invencibles. Este jueves 4 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones, y nos va a acompañar pues como invitada especial María Teresa Guerrero y Daniel Javif como conferencista principal del evento. Por eso estamos acá, para hacer la invitación a toda la ciudadanía, a los socios de la Cámara, al público en general, para darles a conocer un poco esta iniciativa que tiene la Cámara de Comercio de Guayaquil y que nos pueden acompañar, Roxana, como bien tú lo decías, en este ¿Y cómo hace match? ¿Cómo están unidos estos 2 personajes con la Cámara de Comercio? Bueno, lo que queremos ayudar, este match es de resiliencia, de verdad. Okay. Las personas a veces
se limitan, quieren pensar que no pueden más, que alguna decisión, algún tema de salud, en este caso por María Teresa, es como un limitante, pero hay miles de personas que quieren hablar también de propósito, resiliencia y crecimiento. Entonces, ese match es bastante interesante porque la Cámara, a pesar de que es un gremio y que tiene a sus socios, más de 10.000 socios activos, quiere que este tema de la salud emocional y de todo lo que el país está pasando hace también una afectación en la salud y en las emociones de las personas. Por eso este match es bastante interesante. Las personas quieren ser poderosas, digo poderosas en el tema emocional, para saber cómo van a vivir los próximos años y la resiliencia que tenemos que tener para el 2026 y poder salir todos adelante acompañados de frases poderosas como que trabajamos para fortalecer juntos nuestra economía, para ser invencibles, para lograr ventas, las personas que venden en sus emprendimientos o en general y en la vida personal también, ¿no? ¿Sabes que encuentro tan interesante esta conexión? Porque por encima de cualquier cosa está la salud y la vida. O sea, si tú eres capaz de soportar un quiebre significativo en tu salud, o incluso algunos estar al borde nada más de la muerte, de la desesperación, de la angustia, pues eres capaz de superar todo. Y no solo Así superar, es, y no solo así superarlo, es, sino tener y una... como tú decías, Perdón, estamos cruzados. cuando cambia la mentalidad, cambian los Dile. resultados, ¿no? En todos los aspectos. No, y lo que le decía es que también a veces las personas que superan la adversidad, la enfermedad, terminan con una depresión post-enfermedad muy dura que les pone inclusive más límites de que tenían de los que tenían cuando estaban enfermos. Entonces, eso es importante, esa superación post enfermedad es clave, ese tratamiento de la depresión y saber que hay personas que le están pasando inclusive peor que uno y que Correcto. en lugar de estar quejándose los vemos dando motivación a aquellos que no. Así es, y justamente ahí empieza la diferencia, ¿no? Porque la diferencia es en saber sobrevivir y avanzar. Avanzar con los problemas que tenemos todos los días, el día a día, y con estos problemas de alta presión, como tú bien lo mencionas, que en este caso María Teresa es su salud. Por eso Daniel también viene a hablarnos un poco de ese tema, a influirnos un poco en nuestra mentalidad para cambiar nuestra forma de pensar, nuestros resultados. Y nuevamente, pues, hago la invitación a todos este jueves 4 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones. Pueden adquirir sus entradas a través de nuestra página web, invencibles.es, a través de la plataforma de Ticket Show y comunicándose con nosotros a nuestras redes, @la cámara GYE. Roxana, a veces uno piensa que este tipo de espacios está dirigido para los que estamos en horas bajas, a lo que estamos ahí No. viendo por dónde la sacamos y mira, y tengo que superar el problema. Pero no necesariamente. Hay gente que está muy bien, que está estable económicamente, emocionalmente también, que tiene claras cuáles son sus ideas, sus tropiezos, los errores que ha mantenido, y que aún así dice, no, yo necesito también esta conexión emocional con alguien más. Correcto, por eso les decía al inicio que esto está dirigido para todo el público en general. No solamente personas que están en temas bajos, porque igual ellos van buscando una esperanza, pero las personas del día a día, los que quieren escuchar, quieren sentir este mensaje motivador para sentirse identificados o tal vez reafirmar los propósitos que tienen en su vida. Es una conferencia muy recomendada, una conferencia que va a ser muy motivadora, una conferencia en la que todos van a tener un mensaje positivo al final de la noche, ¿no? Una conferencia en donde vamos a, a conectarnos con las personas, a hacer un buen networking, una conferencia donde puedes ir acompañado incluso de tu familia, de tus hijos, que puedan escuchar un poco este mensaje motivador que vamos que ayuda, ¿no? Que ayuda a salir adelante. Mucha gente que a veces duerme hasta ansiosa por ciertos problemas, siente que el año lo arrastró o cosas que no pudieron cumplir, tienen metas ahora que cumplir y tienen que reafirmarlas con el propósito que va a dejar esta conferencia a cada uno de ustedes, como lo vayan a tomar y sentir, como poder motivarse o poder reafirmar los propósitos que tienen de vida. Roxana, le agradecemos mucho por hacer esta invitación extensiva a través de este medio. Muchísimas gracias a ustedes por la acogida y los esperamos el jueves 4. Muchísimas gracias. A usted, gracias por comunicarlo. ¿En qué eres ansioso?
Ansioso yo. Y comienza la lista. En todo. Yo con las enfermedades, ¿te puedes concentrar y dejar el teléfono Estoy 2 segundos, por favor? la historia. 2 segundos. Disculpe. A ver, ansioso. Primero, el presi se va. Topamos hasta febrero, dijo. No, mentira. No, hasta No, dijo. no seas así, hasta ¿Vieron enero. No. Los memes están espectaculares. A ver, evidentemente se puede conducir, ya me despeiné toda. A ver, evidentemente, pues se puede conducir un país, aunque no estés in situ, ¿no? Sí. Tienes todas las herramientas para poder hacerla, quizás es el momento lo que no pega. A ver, se está yendo ahorita 3 días de vacaciones, temas absolutamente personales. Ya si la gente quiere que le detallen a dónde va a ir a No, pues comer, ya eso no. Ya, pues Él ya. es un ser humano, tiene que tener su privacidad. Bájele 2 cambios. Lo importante es que no use recursos del Estado, ¿correcto? Que en este caso no los va a aceptar, los no está los va a usando. usar. De ahí tiene una gira en países árabes, en Emiratos Árabes. Por ahí ya salió el loquito. Pero luego de- tiene 15 días, son 15 días en total de vida personal, privada, familiar. Correcto. Una primera tanda ahorita, en los Sí, sí, primeros sí, días de sí, diciembre, sí, y de ahí sí. una creo que en los primeros días de febrero, por ahí. Es que es un recorrido largo. Es un recorrido largo. Esa gira que hace en Medio Oriente, Mira. yo creo que sí ha traído frutos al Ecuador, por lo menos en acuerdos comerciales. Yo estaba pensando en los roles que tiene cada uno, sin lugar a dudas, nada como que vaya el presidente de la República a un lugar, pero hay ministerios que pueden encargarse perfectamente de algunos espacios. Insisto, no necesariamente siempre la figura del presidente, y a mí lo que más me hace ruido es el momento en el que se va. Pero Y luego de un viaje que fue descrito como reservado, y luego 2 meses, o sea, el país está mal. el país está mal. Y peor si El tú acabas de país- ser crítico con tus ministros, que has sido crítico con tus asambleístas, no Pero, lo sé, a ver, no lo yo, sé. yo aquí comparto un poquito la visión del presidente respecto de que no hay mejor negocio que se hace en persona, especialmente si tú eres el primero, el más interesado y el primero en ir. Ok. Creo yo ese concepto, y no es lo mismo que vaya un ministro de Estado, por más ministro de Estado que sea, que vaya el presidente de la República. Salvo que, depende, porque te vas a reunir con los presidentes de esas naciones. Te debes de reunir con los presidentes o con los máximos CEOs de las compañías multinacionales más importantes del mundo, a lo mejor en materia de refinación, y también aquí tenemos que ver un tema de aspecto cultural, Ok. respecto del cuando vas a visitar a jeques árabes, cuando vas a ir No tengo idea de cómo es ese o sea, protocolo. es ¿ah? un tema, no, me refiero a la importancia que le das a estas personas que tienen cientos de millones de dólares para invertir a tu país. Es un plus que vaya la primera persona. Ahora, si usted me pregunta el tiempo, y si de ahí, por ejemplo, ya deja la reunión y deja a sus ministros de Estado reuniéndose, pero ¿qué es lo que va a pasar después, más? ¿Por qué entonces la ministra de Energía viaja tanto a Arabia Saudita? No, es que ellos allá quieren poner una refinería de oro. ¿Y por qué? Pero es que no está Pero, bien, porque no va a Brasil. No sé, Bueno, lo que ocurre es que hay que justificar y sustentar las salidas. Correcto, Y hay estamos de muchas cosas acuerdo. que se pueden hacer utilizando las tecnologías, no sé cuáles, no sé cuántas, pero creo que todo viene con sustento. ¿sí? Y con sustancia, porque hay que darle realmente a eso, al uso del erario público. Lo otro round entre el municipio y gobierno. ¿Qué está pasando con la insulina? ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que ya se están faltando el respeto de una A mí no forma me en la que gusta. ya es una exageración de lado y lado. Y está bien a veces para la chabacanería, para la cachacotada, para los memes, pero ¿qué le están diciendo al ciudadano, al votante de a pie? Sí, pero a mí lo que me preocupa es qué pasa con la compra de insulina, porque mira, el gobierno nacional ha hecho compras de medicinas, y si es como dice el gobierno nacional, de que no contaban con el registro sanitario, eso sí es de gravedad. Es gravísimo. Ahora, ya voy a buscar los documentos, porque veo ahí que lo han presentado, que acá están toda la documentación con los registros sanitarios del ARCSA. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y ojo que no es cualquier tema, porque es una de las segunda crisis, es la segunda crisis más grande que tiene el gobierno nacional, que es en La cuanto a salud, por salud, supuesto. y con las personas que sufren de O diabetes. sea, lo importante, o sea, parte de estos temas de los procesos es que muchos de estos procesos son procesos suntuarios, ¿no? Lo decíamos la otra vez, se quejaba el alcalde de San Borondón Ándale, respecto pero a las licencias de sí, sí, Navidad. pues eso es insulina. Pero Ah. en el tema de insulina yo creo que eso tiene que darle una prioridad de revisión ya. Si hay errores hay que subsanarlos. Pero si Te hay digo una- dónde, aquí está. Claro, ve. y si hay una falsedad, debe ser Denunciada. la persona que presentó esto, debe ser denunciado por el mismo municipio, estoy seguro que lo haría.
en el momento en que prometo se tener demostrar. más información y documentación al respecto, pero un nuevo round. 11:56 Banco Guayaquil, el banco que siempre está pensando en ti, que con su app súper amigable te alivia la vida para que hagas todo desde la comodidad de tu casa, pero si quieres ir ahí en físico, estar en las agencias, también puedes. Y si quieres, ya te digo, presencial, anda. Tienen el mejor equipo humano para poder atenderte. Banco Guayaquil, el mejor banco del Ecuador. Buena semana para ustedes, que tengan un buen cierre de mes y un bello inicio de mes de Y de diciembre. advientos, en los domingos arrancan los advientos para los que creen en la Palabras que Navidad. nunca pensé escuchar de ti, pero ok. Pero es que mi familia los hace todos los años y yo, muy fiel a su creencia, voy, lo hago, lo comparto y lo disfruto mucho. con mi Besitos, familia. cariño, buen fin de semana. Chao, Gracias. disfruten. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.